Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Universidad de Reino en cualquier país donde te encuentres. Bien, este tema que quiero manejar con ustedes, que es probable que no lo pueda terminar hoy, tiene que ver con algo muy importante que la iglesia debe entender, especialmente en este segmento de tiempo que nos queda. Quiero que noten el lenguaje que usa el apóstol Pablo, porque a veces hemos confundido la lista que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Colosenses con otra lista que menciona en Efesios. Y la hemos como juntado, pero nos hemos olvidado que en Colosenses el apóstol utiliza un lenguaje que ya nos debe descifrar, que tiene que ver con otra cosa y que aplica directamente a tu vida y a la mía, porque la carta a los Colosenses es la carta más eclesiástica que tú puedas encontrar en los escritos del apóstol Pablo. Quiero desprenderme de Colosenses capítulo 1 y el versículo 16, donde dice: porque en él, o sea, en Jesús, fueron creadas. No olvide esa expresión. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, ahora comienza el apóstol a describir todas las cosas que fueron creadas por él y menciona que todo lo que está en los cielos y lo que hay en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, sean tronos, ya sea visibles o invisibles, sean dominios, visibles o invisibles, sean principados, visibles o invisibles, sean potestades, visibles o invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, es importante que entendamos en lo que tiene que ver con los tronos, que los tronos fueron creados por medio de él y para él. Si hay alguien más ocupando tronos que no tengan que ver con él y para él, es una usurpación. Muy importante entender eso. Entonces, vamos a estudiar esto porque hay una invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo, y es de que se llegó la hora de que la iglesia reclame lo que fue creado por medio de él y para él. Necesitamos recuperar los tronos, porque la iglesia debe ser la que esté gobernando sobre los 7 montes de influencia. Escúchame lo que te voy a soltar. Donde la iglesia no se sienta, otro se levanta, otro se sienta. Por eso es importante retomar lo que ya nos pertenece, porque fue creado por él. Desde el principio, Dios no solo creó al hombre para vivir en la tierra, sino para gobernar sobre ella. Léete Génesis 1:26 con detalle, y en la unción del Espíritu Santo, donde se revela que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza para tener dominio sobre toda la creación, menos sobre otro ser humano. Es decir, no fuimos formados
para estar por debajo, sino para estar sentados en autoridad. Sin embargo, a través de la muerte espiritual, el enemigo usurpó tronos que no le pertenecían. ¿Por qué? Porque Satanás no crea, solo roba, solo destruye y toma todo lo que la iglesia deje en vacío. Si apagamos las imágenes de todos los que están envolviéndose ahí, porque algunos están en otra onda, se lo agradezco. Entonces, no fuimos formados para estar debajo, sino para estar sentados en autoridad. Y escuche, cuando el hombre murió espiritualmente, el enemigo usurpó tronos que no le pertenecían. Él no los creó, se los robó y destruye todo aquello donde la iglesia ceda terreno, ya sea por ignorancia o por temor. Y a lo largo de la historia podemos ver que los tronos que debían ser ocupados por hijos del reino han sido entregados a sistemas de oscuridad, a estructuras de corrupción o potestades que gobiernan con injusticia. Pero el plan de Dios no ha cambiado. Por medio de Cristo, no solo fuimos redimidos, sino restaurados a nuestro lugar original, que son los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6 nos afirma que ya hemos sido sentados con Cristo. Esto significa que cada hijo de Dios tiene un trono asignado, un ámbito de gobierno espiritual que debe ser tomado y ejercido con poder y con sabiduría. Escúchenme, queridos, Jesús no fue a preparar mansiones, fue a preparar tronos, posiciones de autoridad, desde donde su iglesia haría obras mayores, obras que no solo transforman vidas individuales, sino sistemas, ciudades y naciones. Hoy más que nunca, Dios está llamando a su iglesia a salir de la pasividad y ocupar los tronos, a dejar de esperar y comenzar a gobernar, a dejar de ver que las tinieblas avanzan y empezar a reclamar territorios para el reino. Escúcheme, iglesia, la lucha no es por sobrevivir, sino por establecer su reino en la tierra como está en el cielo. Es la hora de subir al monte, de reconocer tu trono y de derribar todo lo que se ha levantado ilegítimamente y declarar: yo fui creado para gobernar, yo estoy sentado con Cristo y yo he sido llamado a hacer obras mayores. Esto no es lenguaje evangélico, es lenguaje bíblico, pero como lo hemos ignorado, todo lo que la iglesia ignora, Satanás se lo toma. Por eso, repito, en Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, y entre esas cosas están los tronos. Dios es el arquitecto eterno de todo lo creado, y en su diseño los tronos, los dominios, los principados y potestades no son entidades malignas por naturaleza, sino estructuras originalmente santas destinadas al gobierno del reino de Dios en los cielos y en la tierra. Veamos cada uno de estos. Los tronos en la Biblia son asientos de autoridad. Donde hay un trono,
hay derecho legal para gobernar. Y Dios creó estos tronos para que su propósito se ejecutara mediante sus hijos. Y no se me distraiga, que voy a ir abriendo el panorama cada vez más para que usted lo vaya entendiendo a la luz de la palabra. Luego aparecen los dominios. Los dominios son ámbitos o territorios bajo la influencia del gobierno divino. Cada dominio tiene un límite de autoridad asignado por Dios. Luego están los principados y potestades, que son seres espirituales con funciones específicas de gobierno, creados por Dios para establecer orden y no caos. Cristo es el agente creador, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que todo poder tiene un origen santo y debe alinearse al propósito de Cristo. Lo que les estoy diciendo tiene implicaciones espirituales muy fuertes para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque nada existe fuera del diseño de Dios. Pero lo que fue creado puede ser corrompido si no se somete al señorío de Cristo. El trono es un lugar espiritual, pero con efectos visibles. Si los tronos son creados por Dios, entonces los hijos de Dios, los hijos del reino, tienen derecho a ocuparlos. La creación de tronos es una invitación al gobierno, no a la pasividad. Y Dios quiere que sus hijos entiendan su llamado a reinar con Él. Entonces, escucha lo que te voy a decir. Dios no creó al hombre para ser súbdito de las tinieblas, sino para sentarse en tronos de luz. Todo trono que Dios creó espera ser ocupado por un hijo que lo represente. El enemigo no crea tronos, solo invade a aquellos que la iglesia no se atreve a reclamar. Por eso yo quiero soltar una palabra profética. Pregúntate qué áreas de tu vida o de tu entorno están sin gobierno divino. Identifica dónde ves caos. Si ves caos en alguna área, allí falta que alguien ocupe ese trono con justicia para que cambien los ambientes. Por lo tanto, debes declarar: yo fui creado en Cristo para ocupar los tronos que fueron creados para el reino, y reclamo mi posición de gobierno en el nombre de Jesús. Y tienes que hacer esta declaración de fe: Padre, hoy reconozco que todo fue creado por ti y para ti. Me alineo al propósito eterno de ocupar el trono que me has asignado. Rechazo la pasividad y la ignorancia espiritual y me levanto en Cristo, quien me ha dado vida y autoridad, y reclamo mi asiento en los lugares celestiales y declaro que gobierno en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ahondemos más en lo que estoy hablando. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿No aparece eso en la lista de Colosenses, que fue creado por medio de Él y para Él? ¿Y por qué ahora estamos luchando con algo que Dios creó? ¿Te has hecho esa pregunta? Contra potestades, no las creó Dios, ¿y por qué ahora estamos luchando contra potestades? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que lo creado por Dios para ser intervenido por ángeles y por su iglesia, alguien lo usurpó y lo convirtió en huestes de maldad, en huestes espirituales de maldad. Lo que era bueno, el enemigo se lo ha tomado y lo ha convertido en algo malvado. Por eso, con atrevimiento, le dijo a Jesús: todos los reinos de este mundo te doy, porque a mí me fueron dados. Ahí está la clave. ¿Quién se los dio? Adán se los dio. Y él lo tomó y se ha apoderado. Pero Jesucristo no lo adoró, sino que le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Quiere decir que un verdadero adorador puede quitarle tronos al enemigo en la región donde se encuentra. Y aquí les estoy soltando códigos de reino. Entonces, después de que Dios creó tronos, dominios, principados y potestades para establecer un gobierno santo, Satanás, como ser caído, engañó a los primeros padres y usurpó lo que no le pertenecía, porque él no los puede crear, solo puede corromper lo que ha sido creado. La caída de Lucifer fue un intento de tomar tronos ilegítimamente. Noten ustedes que la primera intención de este ser, cuando estaba en el cielo, fue tomarse el trono del mismo Dios. Y como no pudo tomarse el trono de Dios, vino y se tomó el trono del hombre. Ay, 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 ahí les estoy revelando algo. Si alguien puede decir amén, si lo estás recibiendo, lo estás captando. Él en Isaías 14:13 dice: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Sí ven ustedes la intención del enemigo desde que estaba allá? De tener su propio trono. Pero como no lo puede crear, lo tiene que usurpar. Y como no pudo tomar el trono del Dios Altísimo, dijo: pues voy a tomar el trono de alguien que he sido hecho a su imagen y a su semejanza para tomarme ese trono. Por eso es que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es por recuperar lo que nos pertenece. La lucha espiritual, queridos que me están oyendo, no es una opción, es una realidad. No peleamos por cosas naturales, sino por territorios espirituales, por tronos que impactan naciones, ciudades, familias y personas. Y si hay algún pastor escuchándome ahora, si usted logra tomarse un trono creado por Dios en tu territorio, todos los portales se te van a abrir. Si el enemigo sabe que los tronos se entregan por adoración, conviértete en un adorador del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, los gobernantes del mundo se toman los tronos adorando a Satanás. Léalo y es histórico y es verídico lo que le estoy diciendo. Se mantienen en el poder ofreciéndole ofrendas al enemigo. Suben a tronos por medio de adoración. Pues tú tómate el tuyo por adoración. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha por territorios. Estamos en una lucha por nuestras ciudades, por familias, por tesoros que están encerrados, que el enemigo no quiere soltar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos una iglesia sin trono, porque no nos han enseñado estos temas, pero yo te lo estoy enseñando.
para que la iglesia se levante en esta última hora. Amados, los principados y potestades que ahora se oponen al reino no fueron creados por Satanás, sino pervertidos por rebelión para oponerse al diseño original. Y esto tiene implicaciones espirituales muy fuertes. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna donde no hay hijos sentados. Su autoridad ilegítima es efectiva si no es confrontada. La iglesia es llamada a desenmascarar las tinieblas y a reclamar los tronos que le pertenecen. Y le voy a indicar que esto es cierto por la palabra. Escúchenme, la lucha espiritual es por gobierno, no por sobrevivencia. Nos han enseñado a ser sobrevivientes y no a ser gobernadores. Usted y yo no luchamos por vivir, sino que luchamos por gobernar. Y si gobernamos, viviremos. El enemigo no le teme a una iglesia viva, sino una iglesia sentada en su trono. Donde no gobierna un hijo, reina un impostor. No hay tronos vacíos en el espíritu. O lo ocupas tú o lo ocupa el enemigo. Entonces tenemos que profundizar, porque Efesios nos está hablando de una lucha para recuperar. Los principados son gobernadores espirituales de regiones. Habla de ideas, habla de sistemas, de corrupción, de religiosidad o de inmoralidad. Las potestades son fuerzas con capacidad de ejercer control, de poner opresión o resistencia. Los gobernadores de las tinieblas son autoridades satánicas que operan en ignorancia y en el pecado del hombre. Las huestes espirituales de maldad son ejércitos de seres espirituales que ejecutan los planes del reino de las tinieblas. Ahora tienes que hacer un análisis de tu territorio y preguntarte, ¿me ha invadido el enemigo o me ha invadido la región donde yo vivo en mi entorno? Tienes que determinarte a dejar de pelear en la carne y dejar de quejarte. Es que el ladronismo, es que el índice de homicidios, es que la corrupción del político. Siempre que voy a predicar a una ciudad, me siento al lado del pastor que me lleva del aeropuerto al hotel, que se subió la criminalidad, que se subió el índice de persecución, que se subió el homicidio, que se subió la brujería. Y nunca me dicen, por lo que yo estoy haciendo en este territorio, se está bajando el índice de todo lo malvado. He logrado que los brujos se vayan de mi ciudad. He logrado que el hechicero se vaya. O bauticé un grupo de paleros. ¿Por qué no hablamos de esas cosas? Porque somos una iglesia que está arrodillada frente a la cruz y no sentada en lugares celestiales con Cristo. Y me estoy adelantando. Por lo tanto, yo vengo a traer una activación profética hoy. Apóstol, se le silenció. Se le cerró el micrófono. Ciudad de España, famosa por el flamenco. Pues, bueno, no lo pude haber cerrado yo. ¿Está bien? ¿Ahora me oyen? ¿Desde qué momento los perdí? Vamos a hacer una oración ahora. 15 minutos, hace 15 segundos, padre. Oremos juntos. Padre,
Hoy entiendo que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra enemigos espirituales que buscan ocupar lo que tú has destinado para mí. Me pongo la armadura de Dios y me levanto como guerrero espiritual. Rechazo toda usurpación del enemigo sobre mi casa, mi ciudad y mi propósito. Y me siento en el trono que me has dado en Cristo y declaro que todo principado se somete y toda potestad retrocede y yo gobierno con autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que noten algo que profetiza Daniel, que es muy importante. Daniel 7:9 para los que me están oyendo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Quién creó los tronos? Dios. ¿Y qué dice Daniel? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días como vestido, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y luego nos revela Juan cuáles son esos tronos que fueron puestos por el anciano de días, que no es otro más que Dios, el Dios eterno. Apocalipsis 4:4 nos dice, y alrededor del trono, ¿cuál trono? Ese trono de llama de fuego y de ruedas del mismo fuego ardiente, está rodeado, según Juan, de 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Escúchenme bien. El Dios que reina en un trono de fuego establece él mismo otros tronos para que se sienten gente con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, y los llama los 24 ancianos. Algunos han creído que estos 24 ancianos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, pero no es así. ¿Por qué razón lo digo? Porque todos los santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la gran tribulación, no antes. Los que van a resucitar antes de la gran tribulación serán los santos que forman parte de la iglesia. De manera que cuando Juan ve 24 ancianos, está hablando de los 24 turnos de la adoración en el tabernáculo de David, que según el libro de los Hechos, capítulo 15, era para que todos los gentiles invocaran el nombre del Señor. Así es que estos 24 ancianos son la iglesia en sus 24 turnos de alabanza, y no son judíos, sino que son gentiles. Y mire cómo los encuentra alrededor del trono del anciano de días, sentados con coronas, es decir, con mentalidad de reino, no con mentalidad de evangélicos ni mentalidad de religiosos, sino con mentalidad de reino, porque tienen coronas. Importante entender esto. Quiere decir que Dios dijo, yo no voy a gobernar solo. Él solo tiene un trono que es eterno, pero que ha determinado multiplicar tronos para que su gobierno sea compartido con sus hijos. El reino de Dios es un gobierno que delega autoridad. Por eso dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Ahí delegó la autoridad que él dijo que tenía. ¿Están conmigo, amados? Entonces, en la visión de Daniel, tronos fueron puestos antes del juicio.
lo cual indica que hay espacios preparados para gobernar y no son para ángeles, sino para los que han vencido. Es tan fuerte lo que les estoy diciendo que el mismo Jesucristo, hablando con la iglesia, les dijo: les voy a dar que se sienten en tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Así de entronizada está la iglesia. Y quiero que me oigan bien lo que les voy a decir y no me malinterpreten. Nos han desviado la interpretación de la escritura. Cuando dice, por ejemplo, Jesús en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos han enseñado que en la casa tuya y la mía, cuando Jesucristo claramente dijo en la casa de mi Padre, no la tuya, es en la del Padre. Muchas moradas hay, no mansiones. Porque una vez con cuerpos resucitados, ¿para qué vamos a necesitar una mansión, queridos? Piensen en eso. Nos han metido una cantidad de fábulas en la mente, pero es el enemigo tratando de desviarnos de un principio poderoso. Y es el siguiente: en la casa de mi Padre, no la tuya, la de él. Muchas moradas hay. ¿Quiénes son esas moradas? Tú y yo, porque la Biblia dice que somos el templo del Dios en el Espíritu. Dice: voy pues a preparar lugar. ¿Qué lugar es ese? ¿La mansión? No. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, no para que donde yo estaré futuro, sino para que donde yo estoy presente, vosotros presente también estéis. ¿Y qué fue el lugar que él fue a preparar? Fue a preparar su trono para sentarse en él. Por eso es que él había declarado: cuando yo me siente en mi trono, voy a derramar de mi Espíritu Santo. Quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo nos indica que fue entronizado y por eso derramó de su Espíritu, para que donde él está, en el trono, tú y yo también estemos. Ay, Señor. Por eso Pablo lo describe y dice de la siguiente manera: que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, porque él mismo lo declaró: donde yo estoy, quiero que ustedes estén, es decir, sentados conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y para qué? El mismo capítulo 14 más adelante dice: porque yo voy al Padre, porque yo voy a ocupar ese lugar de realeza. Mayores obras que las que yo he hecho, vosotros también haréis. Escúcheme lo que le voy a decir. Una iglesia que está arrodillada frente a la cruz solo puede hacer cosas menores. La iglesia que se siente con Cristo en su trono será la escogida para hacer cosas mayores. Pero como todo el mundo está soñando con irse a una mansión, en lugar de ser la morada de Dios en el Espíritu, en lugar de ser un lugar, es una posición. Queridos, entiéndanlo desde una vez. Es una posición, es una identidad. ¿Para qué? Para que no nos dediquemos a las cosas menores, sino a las mayores. Y yo quiero profetizar que ha comenzado el tiempo de las cosas mayores, porque hay una iglesia que está sentada en lugares celestiales con Cristo. Una iglesia que se ha sentado en ese lugar que él fue a preparar. ¿Y cómo lo preparó? Por su propia sangre. Te dio el derecho para que te eleves y te entronices. Entonces esos 24 ancianos son el reflejo de una iglesia que tiene el trono del Cordero como trono central. Y ahí Dios nos está diciendo: yo no quiero gobernar solo, quiero compañeros de gobierno que participen de mi naturaleza y de mi carácter,
Y yo sé que con lo que acabo de decir le volé la teología a muchos de los que me están oyendo y no sé si se van a salir, pero allá vete a estar frente a la cruz y no sentado con Cristo. Y yo no estoy negando que es bueno estar arrodillado frente a la cruz, pero yo no me puedo pasar toda la vida arrodillado mientras hay un Satanás entronizado. Dios está levantando una generación omega de reyes y sacerdotes que entienden que su propósito no es solo ser salvos, sino gobernar en vida por medio de Jesucristo. Léase Romanos 5:17, porque algunos han enseñado que vamos a reinar cuando ya nos muramos. ¿Para qué quiero reinar cuando ya esté muerto? Cuando el apóstol Pablo que dice que podemos reinar en vida, aquí lo dice clarito, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. No hay muerte. Los que reinan en muerte son los que pertenecen al primer Adán. Usted y yo somos parte del postrer Adán, para que reinaran en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos han recibido el don de la gracia y de la justicia? Pues reina en vida, querido, y siéntate con Cristo. Entonces, esto que estoy diciendo tiene unas implicaciones mega poderosas. Los tronos son para que hijos maduros, no para que creyentes inmaduros los desprecien. Solo los que reflejan el carácter del Padre pueden sentarse a gobernar con él. El reino de Dios es actual, no solo futurístico. Los tronos son puestos ahora para que donde yo estoy ahora, presente, tiempo presente, ya nos sentemos en ellos para que preparemos esta tierra para juicio y para manifestación plena. La adoración y el gobierno van de la mano. Escúcheme, la adoración y el gobierno van de la mano. Si usted no es un adorador, tienes que convertirte en un adorador. Si usted es una persona que no entiende gobierno, tienes que recibir revelación de gobierno, porque los 24 ancianos adoran desde sus tronos, no desde fuera, y tienen coronas indicando que tienen gobierno. Escucha esta revelación. Dios no quiere súbditos, quiere hijos que reinen con él. Fuiste creado más que para ser salvo, fuiste creado para ser formado para el trono. El propósito final de la iglesia no es escapar, sino el gobierno con el Rey eterno. Ahora, en la Biblia hay tronos muy significativos que debemos estudiar. Por ejemplo, está el trono de David, que es una figura de gobierno justo y eterno. Léete Isaías 9:7. Está también el trono de la gracia, que es el lugar donde encontramos favor para reinar. Hebreos 4:16. Y están tronos en el libro de Revelación, que es el reflejo de la autoridad delegada a los santos. Entonces, ¿cómo aplico yo toda esta revelación a mi vida? Pregúntate, ¿estás viviendo solo como creyente o como heredero del reino? Debes alinearte a esta verdad porque Dios te está llamando a sentarte y no observar, porque ya hay tronos que están preparados y tienes que declarar: yo me veo sentado con Cristo, participando de su gobierno. No soy espectador, soy heredero del reino. Déjame te activo ahora en el nombre de Jesús para que te recibas entendimiento y propósito. Oro por ti, levanta tu mano ahí donde estás. Padre, hoy entiendo
que no solo me llamaste a ser salvo, sino a reinar contigo. Abre mis ojos para ver los tronos que has dispuesto para tu reino. Hazme digno de sentarme y gobernar con justicia, sabiduría y adoración. Renuncio a la mentalidad de esclavo y abrazo mi identidad de rey sacerdote. Y estoy listo para ocupar mi lugar en tu reino eterno. Amén y amén y amén. Voy a cerrar, aunque queda mucho más para compartir la próxima semana, con un versículo que me habla del peligro de la inactividad. En otras palabras, el peligro de ceder nuestro trono, de convertirnos en una iglesia pasiva, como lo muestra aquí la escritura, de una iglesia de las 7 que es conocida como la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo permitió tanto el poder de Satanás tomando trono, que hasta el enemigo se tomó la libertad de matarle a uno de los hombres más emblemáticos de esa congregación de Pérgamo, que era un hombre fiel y era un hombre que servía a Dios. Y el mismo Dios lo lamenta y le echa la culpa a esa iglesia que no ocupó trono por estar ignorando el diseño de Dios. Y mire cómo lo dice aquí. Léetelo, y esto está en Revelación 2:13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay una revelación impactante que nos debe sacudir a todos. Y es que Satanás había puesto trono en la ciudad de Pérgamo y la había convertido en una sede de gobierno, de donde tenía influencia territorial. Esto no significa que tenía poder legítimo, sino que la iglesia de Pérgamo había dejado un vacío. Y debido a la inactividad espiritual de esta iglesia, el Señor le dice: yo tengo contra ti. No era una iglesia, escúcheme bien, que hubiera negado el nombre, ni hubiera negado la fe, pero había negado su posición de realeza. Y ahí es donde está mucho pueblo de Dios. No niegan el nombre, no niegan su fe, pero el enemigo les está matando gente. El enemigo se le está metiendo hasta la cocina. Si ven ustedes, el trono de Satanás estaba allí dominando ese territorio. ¿Y cómo domina el enemigo un territorio? Lo hace por idolatría, lo hace con perversión, lo hace con injusticia y trayendo muerte espiritual. Y aunque Satanás pueda tener un trono, hay creyentes que aún encima de eso permanecen fiel en medio de su territorio, pero que sufren muertes como Antipas, que se convirtió en un mártir de la fe. Y Dios no quiere que soportemos la presencia del enemigo, sino que lo desplacemos tomando nuestro lugar en el reino. ¿Por qué? Porque donde la iglesia no se sienta, Satanás entrona. Ellos estaban arrodillados confesando el nombre. Ellos estaban arrodillados diciendo: creemos en Jesús, no negamos nuestra fe. Pero habían abandonado el trono, habían abandonado la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Cuando la iglesia retrocede, cuando le cedemos espacio, viene y pone un trono. Que no había, Porque me si había la caído iglesia internet. es pasiva o ignorante de su autoridad, inmediatamente él viene y la reemplaza.
El testimonio fiel se mantiene aún en ambientes controlados por las tinieblas. Pero, amados, no basta con resistir, hay que conquistar. La tolerancia al pecado, a la corrupción, a doctrinas, a ideologías torcidas, fortalece el trono del enemigo en los territorios. Escúchame, el enemigo solo reina donde la iglesia se rinde o se duerme. La pasividad de los santos es el territorio firme o fértil para el trono de Satanás. No fuimos llamados a sobrevivir junto al trono del enemigo, sino a derribarlo y establecer el trono del Cordero. Entonces, el trono de Satanás en la historia de hoy, tal y cual y como en Pérgamo en el capítulo 2 del libro de Revelación, el trono de Satanás se asocia con altares idolátricos, con templos paganos y corrupción política, y se nos hace normal. Se nos hace normal ver un templo a Buda, un templo a Confucio, un templo a Alá. Se nos hace normal ver templos satánicos. Como me estaban mostrando una congregación que su templo está al lado de una sinagoga de Satanás y conviven allí con unos ataques impresionantes. Me mostraban el video y me quedé sorprendido cómo no han expulsado por completo a esos brujos y hechiceros que tienen que desalojar ese territorio. Teniendo celebraciones al lado de un lugar de unas monstruosidades satánicas impresionantes. Amados, siempre el enemigo se entrona a través de gobiernos corruptos, de sistemas educativos ateos, de cultura que celebra la inmoralidad, de familias donde no hay oración ni cobertura espiritual. Y la iglesia tiene que reconocer que si hay algún trono metido en tu vida, familia o ciudad, tú tienes la autoridad legal para desplazarlos. O toleramos o derribamos. Hay que escoger. Dice el mismo Jesús, donde Satanás puso su trono. Bueno, hay que decir, aquí donde has puesto tu trono en mi territorio, hoy nos levantamos como hijos de Dios a derribar, a conquistar y a establecer el reino de Cristo. Ahora, ¿tendremos respaldo de Dios si Él mismo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne? Si Él mismo dice que Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y nos dio ese triunfo a nosotros. ¿Eh? ¿No será que no hemos hecho nuestro trabajo? ¿No será que hemos cedido lo que nos corresponde y ya el enemigo hasta nos ha puesto trono en el lugar donde nosotros operamos? Alguien tiene que sentarse en tronos. Alguien tiene que sentarse en lugares celestiales con Cristo. Alguien tiene que tomar la victoria de la cruz y operarla con poder de decretos y activaciones. Oh, lobo shataya. Ay, yo estoy sintiendo la gloria de Dios. Escúcheme, oremos ahora. Señor Jesús, hoy renunciamos a toda pasividad que ha permitido al enemigo entronarse cerca de nuestros territorios. Nos levantamos con autoridad para destruir toda obra de las tinieblas en nuestro territorio. Declaramos que el trono de Satanás es derribado primero en mi casa, mi ciudad y mi nación. Y entro en mi asignación como hijo del reino. En el nombre de Jesús, establezco trono de justicia, de paz y de verdad. Y Satanás no tiene ni parte ni lugar en lo que le pertenece al creador de todas las cosas, porque todos los tronos fueron creados por medio de él y para él. La próxima semana
voy a explicarles ya qué se requiere para sentarnos en tronos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las directrices de la palabra para que nos sentemos en tronos? Por lo pronto voy a terminar aquí y voy a pedirle el favor a mi esposa que haga una oración para que el pueblo despierte. Y escúcheme, acabo de recibir un correo electrónico del cielo. Nos hemos sentado como espectadores a ver series de televisión donde Satanás descaradamente nos muestra los estragos que está haciendo sentado desde su trono. Programas de televisión en serie que te tienen ahí atado a tu asiento mientras él está sentado en tu trono. Sentado en tu sofá, mirando las sinvergüenzadas que está haciendo en tu territorio, y tú celebrando, y tú aplaudiendo y deleitándote. Ya él se te ha metido y te ha puesto un trono en tu propio territorio. Sácalo de tu casa en el nombre de Jesús. Fuera de tu casa, fuera de tu mente y fuera de tu territorio también, en el nombre que es sobre todo nombre. No hay tiempo que perder. Es tiempo de que te sientes con Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el privilegio de estar viviendo en la última hora y creo que es tiempo de despertar. La iglesia no puede estar entretenida. Como dijo el apóstol, el enemigo tiene más de uno por ahí entretenido y lo peor del caso es celebrando y abriendo ese portal para que los espíritus puedan entrar y salir como Pedro por su casa. Pero vamos a arrepentirnos. A mí me gusta mucho la palabra arrepentimiento, porque para mí el arrepentimiento es un cambio de mente. Y tenemos que decirle al Señor que la palabra que estamos escuchando, como dije al principio, tiene que causar algo en nosotros. Algo tiene que pasar en nuestra vida. No podemos ser los mismos después de oír semejante revelación. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de tu presencia a pedirte perdón, a arrepentirnos, Padre, si de palabra, hecho, acción o pensamiento hemos ofendido, Señor, no hemos tomado nuestro lugar, no nos hemos sentado en autoridad, no hemos tomado ese lugar sentados en lugares celestiales con Cristo, Padre. No le hemos prestado atención, no le hemos dado énfasis a lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Perdona, Señor, el descuido. Dile al Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos en esta noche a tomarnos de tu mano, a ponernos en acción, a despertar de ese letargo, Padre, a desconectarnos de todas las fuentes contaminadas, porque eso hace que el hombre se mantenga entretenido, embobado, desconectado del cielo y conectado con las tinieblas. Pero como pueblo de Dios tomamos nuestro lugar, tomamos nuestra responsabilidad, tomamos nuestro llamado, nos alineamos como un ejército en orden, Padre, en esta noche. Nos alineamos contigo, con tu propósito eterno, Dios, porque esto es el centro de tu voluntad y queremos estar ahí en el centro de tu voluntad, gobernando, tomando dominio, tomando potestad, Padre, sobre todo. Sí, Señor, poniendo derechos legales que tenemos activados en el nombre de Jesús y reprendiendo toda obra de maldad, porque fuimos llamados para eso. Por eso la autoridad espiritual ha sido delegada a nosotros para reprender, atar, echar fuera, desbaratar, deshacer toda obra de maldad, porque tú viniste a deshacer las obras del diablo, y si tú viniste a deshacer las obras del diablo, ahora nosotros tenemos esa autoridad para hacer igualmente lo mismo, para que toda obra de maldad se deshaga, para que antes de la venida tuya a esta tierra, la eclesia se manifieste y podamos recoger esta gran cosecha, porque los campos sí están blancos, los campos sí están blancos y queremos ser los privilegiados que vamos a recoger esos campos blancos para ti, para la gloria tuya, porque esto te agrada a ti, porque esto es tu voluntad, porque esto es ser obediente, porque esto es ser sometido a ti, Padre, y queremos honrarte con esto. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este privilegio.
Amén, amén. Aleluya. Amén. Bueno, les bendigo. Quiero decirles algo que vamos a tocar y es de que el mejor o la mejor posición para interceder no es desde tu habitación, sino sentados en tronos. Los verdaderos intercesores que interceden con legalidad son los que han entendido el poder de los tronos. Y de eso vamos a hablar un poquito la próxima semana. Es algo poderoso interceder sentados en lugares celestiales con Cristo. Bien, se les ama, les Apóstol, bendigo. precisamente ahorita la clase que voy a dar es de autoridad espiritual. Precisamente porque mucha gente no entiende realmente lo que es la verdadera autoridad espiritual. Así que si alguien quiere entrar a la clase, son bienvenidos. Bueno, pon ahí entonces el link para que los que gusten quedarse allí puedan hacerlo. También quiero preguntar si el apóstol Samuel Soto está por ahí para que tengamos nuestra plática. El apóstol Soto de Guatemala, si está por ahí para